Siguiendo con los ejemplos de balances de materia con reacción química, veamos el siguiente. El metanol se obtiene con gas de síntesis por reacción de dióxido de carbono con hidrógeno. Veamos aquí la reacción química. Una mol de dióxido de carbono se mezcla con 3 mol de hidrógeno para producir una mol de metanol y una mol de agua. Es un proceso particular. Entra un alimento fresco con hidrógeno, dióxido de carbono y un 0,4% molar de sustancias inertes. La alimentación al reactor, no la alimentación fresca al proceso, contiene 28% molar de CO2, 70% molar de H2 y 2% molar de inerte. La conversión de un paso del hidrógeno es del 60%. El efluente, es decir, la corriente de salida del reactor, pasa a un condensador donde se retira todo el metanol y el agua formado, pero nada de reactivo ni de inerte, los cuales se recirculan, pero con una purga antes de la mezcla con el alimento fresco, con el fin de evitar la acumulación de inerte en el reactor que dañaría el catalizador. Calcule las velocidades de alimentación fresca, la alimentación combinada y la purga para una producción de 155 kilomoles por hora de metanol. Asimismo, calcule todas las composiciones. Entonces, en este ejercicio lo primero que vamos a hacer es usar la información que tenemos disponible para construir ese diagrama de flujo de proceso antes de comenzar a hacer cualquier operación o cualquier balance. Lo primero que nos dice el ejercicio es que entre alimento fresco con hidrógeno, dióxido de carbono y un 0,4% de sustancia inerte. Es decir, tenemos una corriente que llamaremos corriente 1, que es la corriente de alimento fresco, que viene de la parte o del exterior del proceso. Entonces tenemos aquí, la etiquetamos y tenemos los 3 componentes, donde no tenemos un flujo en particular y solo tenemos la composición de inerte. Las composiciones de CO2 y H2 no las tenemos. Luego, la información disponible dice que la alimentación al reactor, no la alimentación fresca al proceso, es decir, tenemos una alimentación, que es la corriente 1 fresca, y otra que viene recirculada, que detallaremos más adelante. Dice que la alimentación al reactor contiene 28% molar de CO2, 70% molar de H2 y 2% inerte. Es esta, la 2, la que etiquetamos ahí con 2. No tenemos el flujo molar, pero sí tenemos las composiciones. Entonces ya vamos haciéndonos una idea de cómo es este proceso. Tenemos un reactor que deberá tener también una corriente 3, que es la corriente de salida del reactor. Entonces, después la información disponible dice, la conversión de un paso de hidrógeno es del 60%. Recuerden que la conversión de un paso es la que se construye con los flujos de entrada y de salida al reactor. La conversión global es la que se construye con los flujos de entrada y de salida del proceso. El efluente de salida del reactor pasa a un condensador donde se retiran todo el metanol y el agua formado, pero nada de reactivo ni de inerte. Es un separador donde el agua y el metanol se separan de los reactivos no reaccionados y los inertes que se recirculan al proceso con el fin de evitar acumulación de inertes en el reactor que dañaría el catalizador. Entonces, con esta información ya tenemos un panorama más general. Por ejemplo, aquí tenemos la alimentación fresca, la alimentación al reactor, la recirculación que está del condensador, donde una parte se recircula, es decir, el hidrógeno y el CO2 no reaccionados y los inertes, una parte se saca con una purga para eliminar inertes y no envenenar el catalizador del reactor. Y aquí tenemos la parte de lo que es este condensador separa el agua y el metanol por esta parte. Entonces aquí ya tenemos etiquetadas todas las corrientes y tenemos toda la información que tenemos, casi todo lo que tenemos aquí del reactor. Entonces, una vez tenemos esta información, ya podemos mirar o empezar a hacer los balances. Entonces, aquí cuando se conoce ya la concentración de la corriente de alimentación al reactor, es decir, la mezcla de alimentación fresca y el recirculado,
y no la alimentación fresca, como en este caso nosotros tenemos pues lo que conocemos nosotros es digamos ya el producto, pero no conocemos información ni de la alimentación fresca, ni del recirculado, ni de la alimentación al reactor. Es mejor que hacer elegir una base de cálculo y después hacer el escalamiento del proceso, ¿verdad? Ya que todos los flujos están relacionados de manera lineal. Entonces, digamos que aquí es mejor tomar una base de cálculo y no importa si dan datos de otra corriente, en este caso la de producción de metanol, porque luego se pueden ajustar los resultados, es decir, hacer el escalamiento. En este caso vamos a tomar 100 moles horas de alimentación al reactor. ¿Esto por qué? Para poder directamente hacer el balance del reactor y a partir de ese balance seguir haciendo balance en otros puntos. Es decir, que entran al reactor 28 moles de CO2, 70 moles de hidrógeno y 2 moles de inertes. Entonces comencemos con el reactor. Recuerda que esta corriente, la base de cálculo sería el flujo número 2 y la conversión de paso del reactor sería 0,6, que son datos que nos da el ejercicio. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es hacer el balance en el reactor. Recuerden que para hacer el balance en el reactor comenzamos para hacerlo de manera más sistemática, comenzamos con nuestro cuadro que tiene especie, entrada, es decir, los flujos de entrada al reactor, la velocidad a la cual se consumen y se producen las especies en el reactor, la salida y recuerden que esta salida serán los datos de la corriente 3 y estas serán las fracciones molares de la corriente 3, que tenemos la reacción química que se está llevando a cabo. Entonces aquí tenemos las especies que es reactivo, será el hidrógeno y el CO2. Entonces aquí ¿qué más tenemos? Las especies que son productos, es decir, el metanol, ¿verdad?, el agua, y los inertes, que también hay que tenerlos en cuenta, aunque no participan en la reacción, pero sí hacen una diferencia cuando se calculan las concentraciones y también las fracciones molares. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Definimos la información de las entradas. Tenemos 70 moles por hora de hidrógeno, 28 moles por hora de CO2 y 2 moles de inerte. No tenemos, entonces aquí nosotros pues no tenemos nada de qué, ni de metanol ni de agua, porque son productos. Entonces usted se pone aquí un 0. La siguiente, entonces ya ahí tenemos la primera, que sería la columna de los flujos de entrada. Seguimos a la columna de reacción, es decir, vamos a ver las velocidades de reacción. Entonces lo primero que nos dice, o lo que dice el ejercicio, que la conversión de paso con respecto al hidrógeno es de 0,7, es decir, oye, la velocidad, vamos a ponerle aquí la velocidad de reacción o de consumo de ese hidrógeno, ¿cuál es? Pues el flujo de hidrógeno que entra en la corriente 2 por la conversión. Sería aquí, en este caso sería 70 por 0,6 y irá 42. Es decir, que este hidrógeno está consumiendo a una velocidad de 42 moles por hora. Por eso es que se le pone que este signo menos que está aquí, porque es un reactivo que se está consumiendo. O sea, aquí veamos también, entonces, para yo hacer el cálculo, entonces, cuánto CO2 y a qué velocidad se está consumiendo. Entonces, vemos la relación estequiométrica. Un mol de CO2, necesita, para reaccionar, 3 moles de hidrógeno. Si se están consumiendo 42 moles de hidrógeno, ¿cuánto CO2 se está consumiendo? En este caso, sería 14, y sí, digamos que este valor de 14 es la velocidad a la cual se está consumiendo ese CO2. Siguiendo bajo el mismo razonamiento, un mol de CO2 produce un mol de metanol. Como se están consumiendo, ¿cuánto? 14 moles de CO2, se va a producir la misma cantidad de metanol. Entonces, por eso ponemos este número aquí. Ya este número es positivo, ¿por qué? Porque es un producto que se está formando. Y el razonamiento análogo, un mol de CO2 produce un mol de agua. Como se está consumiendo 14 moles de CO2, se produce la misma cantidad de agua. Entonces aquí está
Como los inertes no participan en la reacción, pues ninguna cantidad de moles está participando, ni está gastando, ni se está creando. Por eso que se pone este 0 aquí. A la salida que tenemos, la salida es la resta de la columna de entrada menos la columna de reacción. 70 menos 42, 28 menos 14. Aquí sería 0 más 14, 0 más 14 y 2 más 0. Esta columna que ven aquí de salida es el flujo de la corriente 3. Entonces, si sumamos todos estos moles de salida, sería la corriente 3 que sale del reactor. Ya tenemos ese dato. Y con el dato de cada flujo de salida dividido entre el flujo total de la corriente, es decir, que tenemos las fracciones molares. Aquí está la fórmula, es decir, la fracción molar de cualquier especie de la corriente 3 es igual, pues, el flujo de esa especie en la corriente 3 sobre la sumatoria total de las especies en la corriente 3, que en este caso sería 72, es decir, para obtener este resultado sería 28 entre 72, y así análogo para todo. Entonces ya aquí terminamos de hacer el balance en el reactor, es decir, tenemos ya todas las especies, tanto en flujo como en composición, de la corriente 3. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Hacer balances en el condensador. Recuerda que aquí ya F3 está totalmente definida. Tenemos algo de información sobre F4 y también tenemos algo sobre F5, así que vamos a hacer los balances respectivos. Recuerda que el condensador no es una unidad reaccionante, aquí ya no hay reacción química, es decir, el balance aquí es lo que entra igual a lo que sale. Entonces, por la corriente 4, como dice el ejercicio, salen el agua y el metanol, es decir, el producto. Vamos a suponer que agua y metanol son el producto. Y en la corriente 5 salen los reactivos no reaccionarios y los inertes, es decir, el CO2, el hidrógeno y los inertes salen por la corriente 5. Primero, comenzaremos con un balance de no condensables. ¿Cuáles son los no condensables? Hombre, el hidrógeno y el CO2. ¿Ven? El hidrógeno, el CO2 y los inertes. Entonces, claro, sería, hombre, todo lo que entra F5, ¿verdad? Todo lo que sí, digamos el F5 es igual a ¿qué? Pues a flujo, el F5 que tenemos nosotros aquí sería la sumatoria de todos los no condensables que entran en F3, porque ningún no condensable sale por F4, es decir, F5 que es igual a el flujo de CO2 que le entra en 3, más el flujo de hidrógeno que entra en 3, más el flujo de los inertes que entra en 3. Estos tres valores ya los tenemos porque los obtuvimos en el balance de reactor, lo que nos dan unos 44 moles por hora. De manera análoga, hacemos el balance de condensables, es decir, F4, ¿qué es? Pues lo que le entra de condensable, que es el agua y el metanol. Sí, el metanol. Sería 14 moles por hora más 14 serán 28 moles por hora. En este caso ya tenemos definida la corriente tanto 4 como 5. Entonces vamos a calcular ahora las composiciones en las corrientes 4 y 5. Recuerda que la composición aquí la vemos como Y, ¿verdad? Como Y, donde J es el componente y I es la corriente. Entonces, en el condensador el balance de CO2, es decir, el CO2 que entra en la corriente 3 es el mismo CO2 que sale en la corriente 5, porque por la corriente 4 no sale CO2, es decir, la composición de CO2 en la corriente 3 por el flujo molar total es igual a la composición de CO2 en la corriente 5 por el flujo total de 5. De aquí vemos que aquí todos estos datos, el único dato que no tenemos es la composición de CO2 en la corriente 5. Lo demás todo lo tenemos, así que lo podemos despejar directamente. De manera análoga, hacemos el mismo razonamiento para el hidrógeno. Lo que entra de hidrógeno en la corriente 3, en la fracción de hidrógeno en la corriente 3 por el flujo total de 3 es igual a la composición de hidrógeno en 5 por la corriente 5. Todo esto lo tenemos y despejamos hidrógeno. Como solo tenemos aquí tres componentes, CO2, hidrógeno, la sumatoria de las fracciones molares debe ser igual a 1, por eso directamente ya podemos calcular
la fracción de inertes en la corriente 5. Ahora, siguiendo aquí en el condensador, pero teniendo en cuenta ya la purga, recuerda que la purga, ¿verdad?, una parte se saca del proceso y la otra se recircula. ¿Ven? Aquí tenemos la purga para eliminar ¿qué? Para eliminar inertes y no envenenar el catalizador del reactor. Entonces, esto es un punto ¿qué? Un punto de separación. Recuerda que en los puntos de separación se mantienen las concentraciones, no los flujos. Es decir, la concentración en F5, F6 y F7 es la misma, son iguales. Entonces, por eso es que nosotros vemos, como la purga actúa como un divisor de flujo, las composiciones de las tres corrientes involucradas son iguales. Es decir, todas las composiciones en 5, en 6 y en 7 son iguales de los tres componentes: CO2, hidrógeno y los inertes. Yendo ahora a balances en el punto de mezcla, recuerden, donde se mezcla la recirculación, que es F7, con el flujo de alimento fresco, que es F1, para entrar al reactor, que es F2. Es decir, F1 más F7 es igual a F2. Ese sería el balance general en ese punto. Y también el balance de inertes, ¿verdad? Lo que entra de inerte en el flujo 1, que es la composición de inerte en la corriente 1 por F1, más lo que entra de inerte en la corriente 7, es igual a lo que le entra de inerte por F2 en el reactor. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, porque recuerda que usted ahí tiene F2, no es incógnita, porque F2 usted la tiene. Entonces, eso es un sistema de 2×2, eso sale ahí que F1 vale 61.4 moles por hora y F7 38.6 moles por hora. Haciendo un balance de CO2 también, es decir, lo que entra de CO2 en la corriente 1 más lo que entra de CO2 en la corriente 7 es igual a 28, porque usted sabe que ya la cantidad de CO2 en F2 usted la tiene ya desde el principio del ejercicio. Para el hidrógeno igual, pues ya tiene que 1 menos la fracción molar de inertes menos la fracción molar de CO2, pues te da 0,74, porque sabes que en la corriente 2 la sumatoria de las tres fracciones tiene que dar 1, y ya tienes estas dos, solamente es aplicar esa fórmula. Entonces, otra vez en el punto de derivación, recuerda que F5 es igual a F6 más F7, y puedes sacar F6 directamente, porque ya F5 lo tienes, ¿verdad? Y F7 pues también. De aquí sacas F5, haciendo en ese punto, en el punto de derivación. Entonces ya con eso tenemos todo ahí, digamos, tomando como base 100 moles por hora. Ahora hay que hacer el escalamiento, es decir, para la base de alimentación del reactor de 100 moles, la producción es de 14 moles, de 14 moles de metanol. Ahora se requiere producir 155 kilomoles por hora, es decir, hay que hacer el escalamiento del proceso para esa producción de metanol. Entonces, claro, ¿cuál es el factor de escala? El factor de escala es es decir, 155, aquí hay uno ahí que sobra, 155, o aquí 155, sobre 14, ¿verdad? Es decir, tienes un factor de escala, ¿ves? ¿De qué? De 11,07. Tienes ese factor de escala ahí. Entonces, ese factor de escala se lo aplicas a todos los flujos que calculaste con la base de cálculo. Es decir, F1, 61.41 por 11,07. Te da este F1, es el F1 verdadero para obtener los 155 kilomoles por hora. Haces lo mismo para todas. F2, que tú lo pusiste en 100, lo multiplicas por 11,07 y te da el F2 verdadero. Para F3 haces lo mismo y para todos los flujos, porque ese factor de escala afecta a todos los flujos. Y con eso terminamos el ejercicio, es decir, obtuvimos todos los flujos para una producción de 155 kilomoles por hora. Este factor de escala no afecta a las composiciones siguen siendo las mismas, Entonces aquí le dejo una referencia, el libro de Sandoval de 2021, el canal de YouTube de la asignatura de control de procesos de reacción y el libro de Felde, donde podrá encontrar más referencias.